En unas situaciones, por un lado, complicadas por todo lo que ha pasado en el último año, pero de optimismo dentro de lo que son las bases de la organización, de la militancia y de muchos votantes, que además están esperando que lleguen las elecciones municipales, que yo creo que vamos a tener un muy buen resultado en las municipales, porque al final las municipales suelen ser el reflejo del trabajo que se ha hecho durante los años anteriores, de la mano de los vecinos, y al final ahí la gente del partido, la gente de Esquerra Unida, ha sido la gente que ha estado luchando cada día, cada minuto, de la mano de la gente para solucionar esos problemas, ¿no? Por eso las municipales yo creo que van a ir bien. Pero sí que es verdad que afrontamos una situación muy complicada porque, como digo, en el último año han pasado muchas cosas. Ten en cuenta que hace un año, poquito más de un año, teníamos a un régimen en caída libre, teníamos a un rey, Juan Carlos I, desacreditado y repudiado por la mayoría de la población, teníamos una monarquía prácticamente moribunda, teníamos a un bipartidismo tocado y hundido prácticamente, y teníamos a una Izquierda Unida que tenía en algunos lugares como Madrid unas expectativas de un 21%, y a nivel estatal 17-18%, ¿no? Y además teníamos a la gente en la calle. No hablo de Izquierda Unida, hablo de la gente que durante años se había ido movilizando, primero en el 15M, la marcha de los mineros, luego llegó la marcha de la dignidad, y recuerdo que el 22 de marzo de 2014 metimos a 2 millones de personas en Madrid, pertenecientes a cientos de organizaciones políticas, sociales y sindicales de nuestro país. Se había encontrado la manera de unirnos todos en base a unas reivindicaciones básicas, que era pan, techo y trabajo. Cada uno respetando al de enfrente, las organizaciones respetándose entre sí, y se había conseguido encontrar un camino que parecía imposible hace años, que era el camino de la unidad. La izquierda es muy plural, pero a veces es muy conflictiva, pero se había encontrado el camino de la unidad, y la unidad solamente se puede dar en la movilización y en el programa, la movilización en torno a reivindicaciones concretas. ¿Y qué tenemos un año después? Pues tenemos a la gente pensando que la solución nos va a venir de algún mesías de turno, ya me da igual que se llame Pablo, que se llame Alberto, me da igual, que la solución está no en movilizarse y salir a la calle, sino en ver La Sexta los sábados por la noche, hacer clic en me gusta o retuitear las opiniones del líder de turno, y que la unidad tiene que ser únicamente electoral y que tenemos que ir juntos a las elecciones, aunque no se den las condiciones para ello. ¿Qué ha pasado en el último año también con esto? Pues que cuanto más hemos hablado de unidad popular, que todo el mundo habla de unidad popular, más hostias nos hemos dado entre nosotros, entre la izquierda. Por tanto, estamos en una situación más complicada, ya no hablo de Izquierda Unida, sino de la izquierda en general, sino del país en general. Estamos más débiles en la calle. Se demostró en la Marcha de la Dignidad de Madrid. Fue mucha gente, mucha más de la que yo pensaba. Habría medio millón de personas, pero el año pasado fuimos 2 millones de personas. Se ha cuestionado durante el último año también en las organizaciones de clase. Se ha cuestionado incluso el hecho de tener principios. Se ha cuestionado el hecho de llamarse o decirse de izquierdas, y esa es la situación en la que nos encontramos, que no es un callejón sin salida, que hay manera de revertirlo, pero hay que revertirlo de la única manera que sabemos y que sabe la izquierda, que es volviendo al espíritu de las marchas de la dignidad. Eso, finalmente, a medio plazo, puede incluso tener una repercusión electoral. Pero poner por delante la cuestión electoral, por delante de la movilización y de la lucha, ha hecho que estemos en esta situación. Y ahora tenemos a un rey muchísimo más... Bueno, está el primero en las encuestas de valoración, me parece, del líder político, Felipe VI. De la monarquía, bueno, parece que no se habla, ni para bien ni para mal, parece que se está volviendo a recuperar. La república se hablaba mucho el año pasado y ahora como que se habla menos. Ahora esto es una cuestión secundaria, eso no le importa a los españoles, dicen algunos. Albert Rivera también es uno de los políticos más valorados, una persona de derechas o de ultraderechas, si me apuras. Y eso es lo que se ha conseguido en el último año, precisamente de poner el foco en lo que no tendríamos que haber puesto el foco. Y en esa situación en la que se encuentra Izquierda Unida. Nosotros vamos a unas elecciones, pero independientemente de eso, al día siguiente, el 24 de mayo, hay un 25, y hay un 26, y hay un 27, y después de las generales habrá un día siguiente y otro día después.
La lucha no se va a acabar el día de las elecciones, aunque las ganáramos, aunque ganáramos con mayoría absoluta. Y eso Izquierda Unida y el partido lo tiene claro. Estamos en buenas condiciones de afrontar el futuro, a pesar de lo que pueda pasar en mayo, tanto si las elecciones nos salen bien como si nos salen menos bien, pero tenemos que recuperar el camino desandado, el camino que hemos desandado en el último año, de encerrarnos en casa, de sacar a la gente de las calles, de empezar a hablar de cosas que no tenemos que hablar. No, vamos a recuperar ese espíritu y así podemos construir el futuro, ¿no? Defendiendo esto, unidad sí, en la lucha. La marca es la que tenemos hasta que decidamos lo contrario colectivamente. Y que yo sepa, no ha habido ninguna asamblea de Esquerra Unida, ni un congreso del partido, ni una asamblea de Izquierda Unida, ni del PC, en el que digamos que nuestra marca no es esto. Por tanto, esta es nuestra marca. Cualquier otra cosa parte de posiciones minoritarias y de posiciones que no entienden a las bases de la organización. Yo espero que sea positivo, yo creo que será positivo la apuesta de Esquerra Unida por la convergencia también electoral en base a fórmulas por todos conocidas, en las que no se disuelvan las siglas, ni los programas ni los proyectos. Es la única posible y viable en estos momentos. Yo creo que esto demuestra precisamente que Esquerra Unida apuesta por la convergencia real, y la única convergencia real, también electoralmente, se puede dar en base a la claridad ideológica y a la claridad organizativa. Es decir, yo como organización, como Esquerra Unida, me siento en una mesa con otras organizaciones y ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo en una serie de cuestiones fundamentales para mejorar la vida de los valencianos y valencianas. Como digo, no nos vamos a discutir, yo no voy a discutirle la existencia a Izquierda Republicana, a Alternativa Socialista, a los Verdes, no le voy a discutir su existencia, pero estamos de acuerdo en estas 3, 4, 10, 20 cuestiones fundamentales. Y esto es lo que en forma de programa, que al final es un sagrado contrato que se hace con los ciudadanos, se traslada a la sociedad para que nos voten, ¿vale? Esa es la convergencia real en base a la claridad. No puede haber convergencia si yo no sé con quién me estoy reuniendo, si yo no sé cuáles son sus posicionamientos ideológicos, o si en esa convergencia lo que me están diciendo lo primero que tengo que hacer es disolverme y renunciar a todo, a mi programa, a mis símbolos, a mi ideología e incluso a mi forma de elegir a los candidatos, ¿vale? Por tanto, yo creo que es la fórmula no solo aprobada por las asambleas de Esquerra Unida, sino la fórmula que demuestra que sumamos con otra gente que también tiene las cosas claras. Y el tiempo, no sé si a corto o a medio plazo, nos va a dar la razón. Es lamentable, que siempre ha sido lamentable, no es cosa de un día, que quienes más han estado luchando contra la corrupción, la represión, el totalitarismo, los recortes, quienes han estado peleando, jugándose el tipo en muchas ocasiones, de la mano de la gente, pues no siempre tienen el respaldo mayoritario de la población. No siempre se es capaz de trasladar esa lucha y esas propuestas a la mayoría de la población por las razones que te expuse anteriormente, ¿no? Pero bueno, eso es un hándicap con el que vivimos, que hay que superar en cualquier caso, a pesar de todo, y a pesar de que no vayamos a sacar el 40% de los votos, ni el 30% de los votos. Creo que los votos que obtengamos, la representación que tengamos, tanto las autonómicas como las municipales, va a ser suficiente como precisamente para romper con los gobiernos de derecha, los gobiernos de la corrupción, los gobiernos del Partido Popular en las autonómicas a nivel de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano y de muchos pueblos, y ahí tendremos que saber jugar bien nuestras cartas. Pero ahí la labor de Esquerra Unida en los pueblos y en las Cortes va a ser fundamental para destapar todas esas contradicciones, y ahí vamos a tener que hacer un ejercicio de equilibrismo muy importante y también marcar unas líneas rojas precisamente para que los gobiernos que salgan después de las elecciones sean gobiernos que caminen en el sentido de la ruptura por la que apuesta Izquierda Unida y Esquerra Unida, y la ruptura es la ruptura con el régimen del 78, y eso supone empezar a mermar y a quitar
capacidad de influencia y quitar poder a quienes ahora lo tienen, ¿no? Entonces ahí habrá que poner en marcha medidas anticorrupción, de transparencia, pero también medidas de participación ciudadana, con referéndums vinculantes, referéndums revocatorios, mecanismos de participación continua y que no simplemente sean meter el voto una vez al año, una vez cada 4 años. Si conseguimos poner eso como línea roja y recuperamos un discurso que no sea únicamente contra la corrupción, hay que hablar contra los corruptos, pero hay que hablar también contra los corruptores. Recuperar el discurso de clase, muy importante, es lo que nos diferencia del resto, el discurso de clase. Pero como digo, plantear líneas rojas y veremos cuáles son los partidos que se atreven a cruzar esas líneas rojas. A ver, Podemos ha sabido comunicar muy bien, o ha sabido asumir muy bien el cabreo de la gente, sobre todo al principio. Aparecía como algo nuevo, algo virginal, algo incorrupto, algo que no se había manchado nunca, ¿vale? Y evidentemente, como venían sin programa y sin mochila, pues el único programa que realmente era capaz de transformar esta sociedad y que planteaba soluciones reales, pues era el de Izquierda Unida. Pues robaron el programa de Izquierda Unida, no les hizo falta ni trabajarlo, lo robaron, le cambiaron algunas cosas, suavizaron el lenguaje, pero sobre todo en las cuestiones importantes se convirtieron en una organización muy ambigua. No se posicionaba sobre las cuestiones trascendentales en las que podía haber división de opiniones, ¿no? Eso le ha dado buenos réditos electorales, incluso en el último año, pero las encuestas dicen que todo lo que subían hace unos meses ahora lo están bajando. Y todo eso está pasando, gran parte de ese voto y de ese descontento lo está capitalizando Ciudadanos. Y no digo que Ciudadanos tenga el mismo programa que Izquierda Unida, pero sí que tiene el mismo discurso que Podemos. Entonces, cuando los medios de comunicación le interesan, digamos, obviar o darle menos importancia o menos espacio a los que le estaba dando hasta ese momento, precisamente para liquidar el proyecto de Izquierda Unida, que era el proyecto realmente transformador, cuando parece que han conseguido lo que querían, que no lo han conseguido, pero cuando parece que han conseguido lo que querían, ahora promocionan a otro partido, que no es absolutamente nada peligroso para el régimen, al contrario, es muy beneficioso para el régimen, y en apenas unas semanas, incluso influyendo a través de encuestas, que pueden ser incluso falsas, pero influyendo en la opinión pública, que al final se informa por los grandes medios de comunicación, pues han conseguido que Ciudadanos empiece a subir todo lo que está bajando Podemos. Izquierda Unida está empezando a repuntar en las encuestas y, sobre todo, organizativamente no nos hemos visto dañados. La organización no se ha visto dañada en el último tiempo. Es verdad que ha habido cuestiones puntuales, ha habido fugas menores, como puede ser la de Tania Sánchez o algunas personas más, pero ha sido minoritaria, o sea, ha sido insignificante, ridículo comparado con la militancia de Izquierda Unida. Ahora, como digo, nuestra lucha no es cortoplacista, veremos cómo Izquierda Unida empezará a recuperar. Podemos sí que está teniendo muchísimos problemas organizativos en los últimos meses, en muchísimos pueblos, en muchísimas ciudades, están teniendo muchos problemas, muchos conflictos, los círculos se están rompiendo. Y nosotros, pues, seguiremos trabajando con el trabajo de hormiguita, teniendo claro que lo importante no es al final la lucha electoral, sino que es otra lucha. Que es importante presentarse a las elecciones y tener un buen resultado electoral, es fundamental. Pero como decía antes, aunque sacáramos un 43% de votos o un 51% de votos y tuviéramos una mayoría absolutísima, si eso lo consiguiéramos únicamente con una maquinaria electoral como es Podemos, al día siguiente de las elecciones, no podríamos llevar a cabo ni una sola de las propuestas o de las promesas que hemos hecho. Por tanto, el trabajo es de organización y de concienciación. Ese hipotético caso, que no va a pasar, pero aunque pasara, nosotros al día siguiente seguiríamos peleando, seguiríamos organizando, seguiríamos implicados en los movimientos sociales, en el movimiento obrero, porque hemos pasado momentos muy duros. En los últimos 40 años, bueno, en los últimos 90 ya no te digo, ¿no? Pero en los últimos 40 años hemos pasado momentos muy duros. Muchas veces nos hemos quedado fuera de las instituciones, muchas veces, como fue en 2007, nos robaron las actas de diputados, de concejales en un montón de pueblos, como pasó con Compromís. Por ejemplo, en mi pueblo teníamos 2 concejales
en 2007 que conseguimos con Esquerra Unida, y al día siguiente las dos actas volaron y se fueron a Compromís y se dieron de baja de Esquerra Unida y nos dejaron sin representación, sin sede, sin recursos y sin presencia. Es decir, hemos pasado momentos muy duros, los más duros que puede haber pasado un partido, y siempre hemos salido adelante. Por tanto, al día siguiente, la militancia de Izquierda Unida y las militantes de Izquierda Unida y del partido seguirá trabajando con la misma generosidad y con el mismo ímpetu con el que lo ha hecho hasta ahora. O sea, eso no me preocupa. Me preocupa que pueda darse el resultado.